Qué lindo, vamos a repetir lo que todos los que defienden la vida encuentren fortaleza y renovación en el Espíritu Santo. Uh-huh. Esa es la intercesión de este día. Después siguen unas oraciones y la reflexión del día es: Dios ha creado cuidadosa y tiernamente a cada persona, a su propia imagen y semejanza, para que tenga una relación de amor con Él. Desde cada minúsculo niño tejido en el vientre de una madre, hasta cada persona que se aproxima a la muerte. Todos son amados por Dios de manera perfecta y completa. Por tanto, lo que todos debemos asegurar a nuestro prójimo es un servicio de amor para que siempre se defienda y promueva su vida, especialmente cuando es más débil o está amenazada. Y esto está también en el Evangelio de Vita Evangelium, en el número 77. Es una encíclica, la encíclica Evangelium Vitae. Uh-huh. Es el Evangelio de la vida, que se la sugiero mucho que la lean. En un mundo en el que los más vulnerables a menudo son pasados por alto e ignorados, Cristo nos llama a abrazar y defender la dignidad incondicional de cada vida humana. Al responder a este llamado, ayudamos a construir una cultura nueva de la vida, fruto de la cultura de la verdad y del amor. Que el Espíritu Santo nos renueve continuamente en nuestros afanes por defender fielmente el don de la vida que Dios nos da. Y también dan unos actos de reparación para este día. Podemos elegir uno. El primero es: ¿te encanta tu taza de té o de café? Abstente de cafeína hoy, o toma el café sin azúcar. El número 2, otro acto de reparación puede ser: desconéctate por algún tiempo y reflexiona sobre cómo Dios puede estar pidiéndote que ayudes a construir una cultura de vida en tu hogar. Esa me encanta. Lugar de trabajo o también en tu comunidad eclesial. Uh-huh. Y por último, una más que pueden hacer: ofrece algún otro sacrificio, uh-huh, oración o acto de penitencia que te sientas llamado a hacer por la intención de hoy. Y el paso adicional, que aquí es donde viene la evangelización. Esto me gusta mucho porque aprendemos. Dice: al mirar las noticias y leer los titulares, a menudo podemos sentirnos impotentes ante la desgarradora falta de respeto por la vida humana. Cuando nuestras luchas para mejorar las cosas se sientan insignificantes, es importante recordar que cambiar la cultura es un proceso de conversión que comienza con nuestro corazón. Implica la disposición de ser instruido por el Espíritu Santo y el deseo de estar cerca de Jesús, la fuente de la alegría y del amor. Y aquí viene la parte de la evangelización, donde se explica brevemente cómo empezar, porque pues primero tengo que conocer yo el Evangelio de la vida. Claro. Entonces, por eso te recomiendo, las encíclicas las encuentras en internet. Uh-huh. Es muy fácil, nomás pones encíclica Humanae Vitae, encíclica Evangelium Vitae, y son cortitas, las lees muy rápido. Entonces dice: mirando las noticias, leyendo titulares, vuelvo a repetir, podemos sentirnos impotentes al ver la desoladora falta de respeto por la vida humana. ¿Cómo respondemos cuando nuestros esfuerzos parecen tan pequeños frente a la cultura de la muerte? Y lo primero es nuestra identidad cristiana. Para poder defender y proteger la vida humana, primero debemos considerar quiénes somos nosotros en lo más profundo. Dios nos crea a su imagen y semejanza, lo cual significa que estamos hechos para estar en relación amorosa con Dios. La esencia de nuestra identidad y valía, la fuente de nuestra dignidad, es que somos amados por Él. Vuelvo a repetir cuál es nuestra esencia, nuestra dignidad, la dignidad del que está leyendo, como la de aquel que su vida acaba de iniciar y es tan pequeño como un granito de azúcar.
Ujú. La esencia de nuestra identidad y valía, la fuente de nuestra dignidad es que somos amados por Él. Nosotros somos la suma de nuestras debilidades y de nuestros fracasos. Es decir, como ser humano somos miseria. Al contrario, somos la suma del amor del Padre a nosotros y de nuestra capacidad real de llegar a ser imagen de su Hijo. Es decir, cómo nos ve Dios, como su imagen, como su semejanza, y no somos precisamente esa suma de miserias. No, no somos. Eso es producto del pecado. Somos, Porque en Génesis, él, cuando vio lo que había hecho en el hombre, vio que era muy bueno. somos la suma del amor del Padre a nosotros Exacto. y de nuestra capacidad real de llegar a ser imagen de Dios. Es decir, es una realidad que somos miseria y que Dios es todo. Pero Dios no me ve como la miseria que soy, sino como el amor que Él deposita en mí y que puedo llegar a ser. Exacto. Jesús. Y bueno, voy a permitir que que fue el domingo, cuando en el Evangelio el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Me llamó la atención de que Él no dice, ustedes tienen que llegar a ser, o ustedes serán. Son, No, ustedes presente. son en un presente, ya Él nos ve así. Y cuando nosotros caminamos en fe, creemos que esa palabra se hace en nosotros, la encarnamos. Y como diría Monseñor Roberto Sipol, encarnar la palabra es encarnar a Jesús. Por lo tanto, estamos encarnando a Jesús. Entonces Él dice, entonces, y a la medida que vamos encarnando más la palabra, vamos encarnando más a Jesús, y ya nuestro parecido va a ser Jesús. Y entonces nuestros nietos, ¿a quién se parecía mi abuela? A Jesús. Vamos a poner un porque ejemplo. Estamos a su imagen y semejanza. Exacto, Sí. rescatamos la semejanza. Vamos a Sí. poner un ejemplo. Si yo me topo en un estacionamiento una prostituta, ¿cómo la veo? Y ya nos ha tocado a Ana Lilia y a mí a un par de cuadras aquí en ropa interior. Nada más traía. Ujú. Vamos a devolver la pregunta de otra manera. ¿Cómo veía Jesús a Santa María Magdalena? No como cuando se encontró con él, con todo ese pecado, esa miseria que era. No, él la veía como la santa que iba a ser. O sea, lo que veía en ella Exacto. es la imagen de él y lo que ella Gracias. iba a llegar a ser. Pero le da una recomendación a ella. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Por eso, para no pecar, tenemos que estar así, perentoriamente con Él. Perentoriamente con Él. Y una de las vías más expeditas, diría un abogado, es meditando la palabra diaria, que la liturgia de la iglesia la propone. Después de allí, todo lo demás, inclusive ir a la Eucaristía. Pero ya he comulgado con la palabra y lo que me ha dicho en este día. Hoy dice, bueno, si me permite, él le dice, el que tenga oídos, que escuche. No dice que oye, el que tenga oídos, que escuche. Y dice, no es el alimento lo que le hace daño al hombre, lo que le contamina es lo que sale de su corazón. Y empieza a dar toda una gama de pecados. Cuando nosotros estamos adheridos a Él y meditamos con esa palabra, si somos sinceros nos vamos a reconocer en algunas que dice la envidia, la avaricia, va nombrando ahí todas. Pero lo importante no es lo importante es que lo reconozca, porque Él está esperando que lo reconozcamos para quitárnoslo. Pero si decimos, estos fariseos sí que eran, o esto es para mi esposo, esto es para mi suegra, esto es para mi hijo. No, está tratando con nosotros. Por eso es importante estar al respecto. Fíjense, toda la enseñanza, nuestra Madre Iglesia es riquísima en doctrina. En una novena, toda la enseñanza que hay. Continúa, hijita. Y antes de que vayamos a la pregunta final del programa, aquí hay una gran pregunta. A ver, piensa en esa persona, ay, que la ves, piensas en ella y se te la vil y se te pone así horrible. ¿Qué es lo que pasa? Que en ella lo que tú estás viendo es precisamente las miserias, es decir, la imagen que ha deformado a imagen del infernal enemigo. Entonces recuerda que Jesús no la ve así, la ve como ese niño herido, como ese adolescente o adulto que ha elegido basura para, entre comillas, sanar, para llenar sus vacíos. Jesús nos ve con compasión, porque lo que ve en nosotros es lo que hay de Él ahí. Entonces aprendamos a cambiarnos los lentes y empezar a ver cómo Jesús ve Sí, con señor. misericordia. Sí, Vamos a señor. seguir leyendo. Hablando de eso también, les pido, bueno, pedimos todos por la gente en Turquía Ay, Siria. y en Siria, aunque pues hay muchos musulmanes allá, pero
algo que pasó muy bonito, pues no es bonito lo que pasó, ¿verdad? No, pero en medio de lo feo pasó algo lindo. En medio de tragedia, la Virgen María, estatua de la Virgen María bendita, no le pasó nada. Todo a su alrededor cayó, pero la Virgen con el niño Jesús estuvo sin tocarse, intacta. ¿Qué nos quiere decir nuestro Señor? Que no importa en las tragedias, Él siempre va a estar ahí. Y como tú dices, María Elena, Él en medio de esa tragedia los está viendo a todos con amor. Sí, Señor. Sí, Señor. Qué lindo es. Y si no mal recuerdo es que la casita de la Virgen está en Turquía. Hay algo por ahí también muy mariano. Pero bueno, vamos a seguir. Estamos llamados a la intimidad divina, a la verdadera comunión con Dios. Podemos crecer en esta cercanía con Él, con la oración diaria, como nos dijo Sonia, con la lectura de las escrituras o de la palabra, y con la participación frecuente en los sacramentos, especialmente la confesión y en la Eucaristía, en vez de todo lo que le estoy viendo a esa que veía, aquella que pasa, aquel con el que convivo, que es lo que hay aquí adentrito. Sí, Señor. Y a darnos esa ducha espiritual. Sí, Yo la hace cuánto que ahorita. no nos... Y dicen que a veces lo que vemos de bueno en los demás es porque algo tenemos o estamos aspirando, y lo que vemos en los demás a veces es algo que tenemos y no queremos reconocer o que envidiamos. Número 2, nuestra misión como cristianos. El tomar conciencia de cuán profundamente somos amados por Dios suscita una respuesta de amor que nos acerca a Dios y al mismo tiempo nos impulsa a compartir su amor con los demás. Abrazar una relación con Dios significa seguir sus pasos, donde quiera que nos llame. Así como Jesús invitó a Pedro y Andrés a convertirse en sus discípulos, también nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Síganme y los haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Ser discípulo de Jesús incluye naturalmente compartir el Evangelio con los demás e invitarlos a una relación más profunda con Dios. Como cristianos, nuestra identidad, nuestra misión son dos caras de la misma moneda. Como los apóstoles, estamos llamados a ser discípulos misioneros. Aunque la encíclica... Está muy rápido eso. Evangelia Vitae. Porque en eso de discípulos misioneros, ahí tenemos que detenernos. Ahí voy a esa parte. El Evangelium Vitae, esa encíclica, Dios nos dice a través del Papa que le escribió, que creo que, bueno, ¿para qué digo? Porque no me voy a equivocar. Bueno, no quiero cometer errores. Nos dice que todos tenemos la obligación de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Sin embargo, no todos estamos llamados a que nuestro apostolado sea pro vida. A lo mejor es con los niños, con los pobres, con los hambrientos, con los enfermos, con los necesitados. En las prisiones. Exactamente. Entonces, descubrir dónde me tiene llamada Dios. Número 3. En Radio María. Los discípulos misioneros. Esto no implica dejar nuestro trabajo, mudarnos a otro país, o diría yo, irnos de misiones a África. Para la mayoría de nosotros, nuestro campo misionero es la vida diaria. Cristo nos enseña a evangelizar, a invitar a la gente a estar en comunión con Él y a crear una cultura que da testimonio a saber mediante actos de amor. Voy a hacer aquí un paréntesis. Estaba yo leyendo sobre la Beata Concepción Cabrera. Dice que su esposo era un polvorín y así explotaba mucho en ira. Pero al casarse, su contacto diario con ella, con ese amor, su carácter se fue suavizando. Y tanto se suavizó que su mamá y sus hermanas estaban muy admiradas de ver su cambio. Entonces, si queremos que todos los que están a nuestro alrededor cambien, pues entonces seamos ese instrumento donde sale así, irradia el amor puro. Es como si se acercan a nosotros y saliera radiación de amor. Una vida cristiana vivida con caridad y fe es la forma más eficaz de evangelización. Voy a repetir, es decir, sí, por en el favor. Silencio. No necesitas mucho más. Una vida cristiana vivida con caridad y fe es la forma más eficaz de evangelización. Estoy en mi trabajo y aunque amanecí de mal genio, pues trato bien a mi jefe, a mis compañeros. Estoy en silencio. No me tomo lo que no es mío. Soy honesta. El primer paso para vivir esta vida es permitir que Jesús nos conozca y nos transforme diariamente. Si respondemos a su gracia, nuestra vida mostrará, salud, que tenemos algo más allá de lo que el mundo ofrece. Seguimos a una persona cuyo amor cambia nuestra vida. Así que queremos que los demás también experimenten su amor transformador. Cuando vivimos en unión con Dios, abiertos a su inspiración, podemos ver mejor las oportunidades de testimonio y su guía al responder a ellas.
Aunque sintamos miedo de hacer algo equivocado o decir algo incorrecto, no hay nada que temer. Jesús prometió a sus discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y va el siguiente punto, la crisis de identidad. Como sociedad y como individuos, a menos nos medimos según falsos estándares. ¿Por qué y cuánto hacemos? Nuestros éxitos o fracasos, cómo nos tratan los demás, el grado de nuestro placer o de independencia, etc. Y cuando estos sustitutos cambiables resultan insuficientes, o si nos enfrentamos a desafíos y sufrimientos, podemos sentirnos indefensos, solos o abandonados. Podemos vernos tentados a sentir que nuestra vida ha perdido valor o importancia, pero el amor de Dios individual, real, inmutable, es decir, me quiere a mí especialmente, de verdad, y no cambia, su amor es incondicional, es la verdadera fuente de nuestra valía, identidad y dignidad. Vuelvo a repetir, que valemos el amor de todo un Dios. La cuestión no es quién soy, sino de quién soy. Como su amor nunca cambiará, nada puede reducir nuestra dignidad dada por Dios, ni la valía inconmensurable de nuestra vida. Y el siguiente punto, que creo que es el último, nuestra respuesta. Cuando una persona está enfrentando grandes pruebas, tenemos que acercarnos a acompañarla en su camino, interceder por ella y estar abiertos a compartir el amor de Cristo como Él lo indique. Cuando una mujer queda embarazada y su novio amenaza con irse, que es de lo más frecuente, lamentablemente, incluso hoy en día, si continúa con el embarazo, debemos caminar amorosamente con ella. Sí, señor. Sin juicio. Sí, aquí voy a recordar algo que me acaba de recordar mi mamá. Mi mamá tuvo 2 pérdidas y cuando ella iba al hospital, las religiosas, era un hospital católico, la atendían muy mal porque se imaginaban que ella había provocado los abortos. Entonces, ¿cómo tenemos que quitar el juicio? Vamos a suponer, así sea yo la enfermera que estoy tratando con esa muchachita que se empezó a hacer un aborto, ¿qué es lo que le va a hacer cambiar su corazón? El amor con el que yo la trate, la comprensión, no que le esté aplaudiendo lo que hizo. Cuando familiares o amigos se enfrentan gravemente, debemos asegurarles que Dios sigue ofreciendo algo en esta vida y que ellos siguen teniendo un propósito. Debemos estar constantemente con ellos en cada paso del camino. A veces, nuestras acciones hablan por sí mismas, otras veces las palabras son necesarias, pero Jesús siempre sabe hablar al corazón de cada uno. Basta con ir por donde Él nos conduce. La cultura de la vida. Así como respondemos a nuestro llamado misionero de construir la cultura de vida que proclama con alegría la verdad del amor, propósito y plan de Dios por cada persona, cambiar la cultura es un proceso de conversión que comienza con nuestro propio corazón e incluye la voluntad de ser instruidos, es decir, aprender, y el deseo de estar cerca de Jesús, la fuente de alegría y del amor. Al encontrarnos con Cristo, sentimos su amor y profundizamos nuestra relación con Él. Somos más conscientes de nuestra propia valía y de la de los demás. Su amor por cada persona es causa de gran alegría y de creciente comprensión de este inestimable tesoro que nos motiva a compartirlo. Nuestra vida se ve a menudo cambiada por el testimonio de otros. Así también la vida de otros puede verse cambiada por nuestro testimonio y amistad auténtica con ellos. Vamos pues sin temor. Dios está siempre con nosotros. Y en pocas palabras también viene algo aquí como instrúyete, pero sé paciente. Instrúyete, conoce la verdad. O sea, pero también tienes que ser paciente porque es un proceso el cambiar. Si llevamos semillas de cultura de muerte en televisión, en radio, en películas, en la misma escuela, pues tenemos que ir sembrando semillitas, pero pues las semillitas un día tienen que contrarrestar y apagar todas las otras. No dejarnos influenciar por todo lo mundano, digamos, la cultura de la muerte. Sí. Porque eso es fácil de entender. Mira, cuando quieren como la violencia en el vientre es un asesinato. Entonces, ir al Evangelio, ir a la palabra y reflexionar todos los días para no dejarnos influenciar. Exacto. Pero siempre tiene que ser la palabra. Sí. Por ejemplo, yo en ANSIF doy todos los jueves en San Carlos Borromeo clases de evangelización y ahora estoy dando de familia. Y cuando ya estaba preparando las clases que me tocan para mañana en familia, habla sobre los derechos de la mujer. Entonces hay una cápsula allí que dice, y está el estudio tomado, de que los derechos de la mujer
¿Cuáles son los derechos de la mujer? Y yo dije, bueno, voy a mezclarlo, menos mal que estoy dando también evangelización, porque se dice la mujer tiene derechos sobre su cuerpo. Sí. Pero la primera clase, a mí me encantan, sí. La primera clase es, ¿quién es Jesús? Y también la voy a dar. Entonces voy a unir una clase con otra para que no se confundan esos derechos de la mujer. Sí es cierto, tiene derecho y la mujer ha sido pisoteada grandemente, pero hay que aclararlo, que esos derechos vienen desde el amor de Dios, como acabamos de leer en esta, porque es una catequesis esta novena, qué belleza. Está bien, bien claro allí que los derechos terminan cuando hay otro derecho de vida dentro de mi vida, ¿ya? De ahí terminó mi derecho y mi derecho puede seguir en el caso inclusive de darlo en adopción, pero tiene derecho a vivir. A nacer. Exacto. Entonces, es importante todo eso, pero una cosa, y todo tiene que partir primero de la palabra, porque si no nos vamos por las ramas. Cuando yo leí esta madrugada el tema, yo decía, Señor, por eso es que también dicen los políticos y las mujeres lo creen, yo tengo derechos sobre mi cuerpo, y es que no han entendido la primera parte, por eso siempre hay que presentar a Jesús, que es el único camino, la única verdad y la única vida. Pero vamos entonces al tema, ahora sí, Éxodo es liberación, y bueno, y vamos. Me encanta ese título, vuélvelo a repetir. Éxodo es liberación, vamos en el capítulo, vamos al final del 15 y a iniciar el 16, la marcha a través del desierto. Entonces dice, después de caminar 3 días sin encontrar agua, no pudieron beber y empezaron a protestar. Moisés invocó al Señor y el Señor le indicó un árbol. Moisés arrojó un trozo de él en el agua y esta se volvió dulce porque el agua estaba amarga. Era salada, ¿no? El Señor les impuso una legislación y los puso a prueba. Les dijo, si escuchas la voz del Señor tu Dios y practicas lo que es recto a sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos, si observas todos sus preceptos, no te infligiré ninguna de las enfermedades que envié contra Egipto, porque yo, el Señor, soy el que te da la salud. Sí, porque hay que recordar que Moisés hablaba con el faraón y el faraón tenía el corazón duro, no dejaba salir al pueblo de Israel, pero con tanto milagro, digamos, que el Señor hacía para que los egipcios vieran que ellos no estaban en control, el control lo tenía el Señor, y al final los dejó ir. A mí me encanta llevar la palabra en una paralela en la vida de hoy. ¿Cuáles son las plagas? Por ejemplo, vimos en uno de los shows donde estoy, como en las entregas de los Grammy cantó un cantante, ¿no? Que ya no sabe ni siquiera qué identidad tiene, todo vestido de rojo. A mí no me gusta ver esa foto, no me interesa. Era satanismo. Yo quiero ver a Jesús crucificado y cuando más puedo mencionarlo, pero nada más. Yo no voy a perder el tiempo en mis ojos, que los estoy purificando porque son las ventanas del alma, viendo esas cosas. No las veo. O las veo de pasadas y nada más para informarnos. Exacto, para informarnos. Entonces, esa es una de las plagas. Ahora bien, cuando vamos viviendo la palabra en Éxodo, y ya hemos visto que el Señor fue fiel a la promesa que le hizo a Moisés, y el nombre del programa de hoy es Éxodo. Es liberación. Es liberación. Ese éxodo es dejar ese hombre viejo, dejar esas plagas que están, pero nosotros nos levantamos y pasamos el Mar Rojo, porque ya lo pasamos desde el momento en que fuimos bautizados. Y María Elena nos leía en la catequesis que trae esta novena, de que tenemos la semejanza de Dios, y también lo decimos en el Evangelio, que tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo, tú eres. No, son. No es que vamos a hacer, son. Dios nos ve así. Entonces, cuando vamos entendiendo esto, esas plagas, decíamos, señor Roberto Cipol, es que voy a insistir en que lo vean. Está en la voz de el canal de señor Roberto Cipol, y todavía nada más que está la primera parte, lo grabó el 6 de febrero. Y él dice que nosotros tenemos, y yo le dije, padre, hace rato que yo estoy diciendo eso en los audios que hago diariamente, que tenemos que unirnos tanto a Dios, que miremos y es Jesús, que toquemos y es Jesús, que hablemos es Jesús. Entonces ya estas plagas de este día, de hoy, se archiva en nuestra memoria todo el poder de Dios que abrió el Mar Rojo, pero ya el Mar Rojo lo abrió, ya fuimos bautizados, ya Jesús se bajó a los infiernos, dice la palabra, cuando murió,
pero resucitó en victoria. Inclusive todos esos patriarcas del Antiguo Testamento entraron con él al reino, porque el cielo se abrió a través de Jesús. Antes no. No me imagino que estarían en el infierno, no. Y que dice, Estaban en la sala de espera. en una sala de espera, porque ellos eran, pero estaban esperando, a lo mejor un día, a lo mejor un segundo, porque Dios es un eterno presente, pero estaban allí. El que abrió el camino es Jesús, por eso es el camino, la verdad y la vida. Si no estamos unidos a Jesús, entonces seguimos en el éxodo del Antiguo Testamento, mirando las cosas, pero nos parecemos, porque aquí empezamos a murmurar, no hay agua, nos hubiéramos quedado allá. Ay, vaya la murmuración. Sí, Dice, yo Ay, pienso que a lo mejor muchos queremos estar presos, ¿verdad? Presos por todas esas plagas, por todo eso que el mundo nos da. Y no queremos la liberación. Wow. ¿Verdad? No, acabas de decir una gran verdad. Se ve que el Espíritu Santo está aquí. Ayer en uno de los Zoom que hago, dijo una de las participantes de las que se anexa, que es que, porque yo dije, es que no queremos salir de esa zona maldita de confort, lo que me hicieron. Uh-huh. Y ella dijo, es que es un vicio, como el de la droga y el del licor. Me tomo una copita de lo que me hicieron y sigo. Me traigo otra copita de lo que me hicieron. Mientras que el Señor nos viene a vivir en este éxodo, que es camino de la libertad. Pero la libertad ya está dada. Pero si yo no la tomo, Ajá. sigo o un poquito libre y un poquito esclavizado. Y yo siempre digo esto, pero ¿por qué quedarnos en la mediocridad si a quien estamos siguiendo es al excelso? ¿Por qué? No se trata de que nosotros podamos. No, San Pablo dice que la voluntad humana no puede obedecer al querer de Dios, pero los que se guían por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces muramos a las obras de la carne para que crucemos ese mar rojo que ya lo cruzamos y no empecemos en el diario vivir con las murmuraciones. Sigue, mi amor. voy a poner otro ejemplo más de la cárcel, lo que dice Annalila. Es que a lo mejor en la cárcel, pues tengo ya mi cama asegurada, mi comida asegurada, mi ropa lavada, trabajo, pero pues sí, nada más lo que me ponen. Recordé a un sacerdote que ese que en alguna ocasión querían llevar a un hospital, sanar a un mendigo, y el mendigo no quería, porque No para quería. él la lápida era más fácil, como ya la tenía, estar parado en una esquina, poniendo su manita, así. Entonces, a esa esclavitud podemos llamarle estar, pues, todas las cosas que nos pasan. Es eso, hoy es día. estar en esa zona maldita de confort. Hace muchísimos años, allá en mi país, Venezuela, me visitaba una señora ya anciana. Y yo le decía, ¿y usted anda solita? Y yo siempre la trataba de ayudar con algo. Como también iban unas religiosas que llevaban un ancianato, yo les dije, nada, le voy a conseguir un cuarto a ella. Y les hablé, inclusive la superior, y me dijo ella, ay, hija. Yo estaba muy joven, inclusive estaba soltera, ay, hija. Vamos a ver si ella quiere. Claro que va a querer, madre. Si es No. que ella viene por aquí y ella me dice, ay, me siento tan sola, menos mal, hijita, y se quedaba conversando conmigo. Y nos... Bueno, usted le propone y tiene allá la cama segura. Yo le dije, y me dijo, mis hijos no van a querer. Y yo le dije, era más impetuosa, era muy joven, ¿cuáles hijos? ¿Cuáles hijos? ¿De qué hijos usted me está hablando? Fui bastante impertinente, pero en verdad, ¿cuáles hijos? Que ella tenía que salir a mendigar. No fue más nunca, no la volví a ver. Oh, wow. Que no le la volví a enfrentarse ver. con la verdad. O sea, ella no quería, ella quería eso y pira la lástima. Ella no sabía que había otra vida para ella, mucho más digna. Y siempre me acuerdo de ella. Y yo me imagino que ella partió porque yo estaba yo soltera, imagínense. Tengo 45 años de casada. Cómo ella habrá partido al cielo y ahora seguramente que me está viendo y me dice, mija, tú tenías razón. Y la monja conocedora también me lo dijo. No salimos de allí. Es como un vicio, como el drogadicto, como el alcohol. Se hace vicio del dolor y de la queja avanza. Me quejo. ¿Por qué esta suegra? ¿Por qué este esposo? ¿Por qué esta hija? ¿Por qué este jefe? ¿Por qué esta compañera mía? ¿Por qué esto? Ay, ya está. Miremos a Jesús. Pero nunca hacemos nada por salir de eso. Bueno, Exacto. seguimos aquí con la Exacto, protesta. así. Partieron, protestaron. Nos hubiera hecho morir en Egipto el Señor cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes nos han traído este desierto a morir de hambre, como si los hubieran obligado, ¿verdad? Sí. Y el Señor dijo a Moisés, haré caer pan desde el cielo, y el pueblo saldrá a recoger su ración diaria, así los pondré a prueba para ver si caminan de acuerdo con mi ley. El 6º día de la semana, cuando preparen lo que hayan juntado, tendrán el doble de lo que recojan cada día. Wow. Ahí veo uno la misericordia de Dios. Menos mal que yo no pienso como que yo no tomé la decisión sino Dios, porque yo le dijera,
Ahora les voy a hacer pan del cielo, ahora los voy a pasar hambre para que aprendan. Qué misericordia. Padre, te amo. Padre, Padre, qué bueno eres, Padre. Entonces le dice Moisés, le dice, ustedes no han protestado contra nosotros, sino contra Dios. Ujú. Y entonces dice, a la hora del crepúsculo ustedes comerán carne por la mañana y se saciarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Entonces tenían sus codornices y luego tenían imagínate, tenían hasta su carnita. Yo el maná me lo imagino como una escarchita. No, como no, pero si es que fuera te saltaste pancito. cuando ellos dicen, pero puro pan, y el Señor también les da codornices. Pero Sí, el puras Señor nos iba a codornices. protestar, sí. Ujú. Entonces No, pero apareció. qué amor tan grande del Señor. No, ¿verdad? no. Dios Padre es Dios Padre. Papá, papaíto, Abba Padre, Abba Padre. Ujú. Bueno, entonces a la hora del crepúsculo ustedes comerán, bueno, perdón, a la mañana siguiente apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue, granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. ¿Qué es esto?, preguntaban. Este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Les manda que cada uno recojan lo que necesita para comer. Pero cuando lo midieron, ni los que habían recogido mucho tenían más, ni los que habían recogido poco tenían menos. Cada uno tenía lo necesario para su sustento. Wow. Y Moisés les advirtió, esto era por parte de Dios. Aquí viene ya Ujú. también el precepto del día del descanso y la obediencia. No, pero no te vas a saltar el versículo 19, ¿verdad? No, aquí voy. Ese es el que Dale voy a pues, leer. claro. Exactamente. Pongan atención en esta novela de la vida real. Que nadie reserve nada para el día siguiente. Algunos no le hicieron caso, desconfiaron, ¿verdad? Y se reservaron una parte. Ujú. Es decir, porque les daba lo diario, pero ellos querían más, la avaricia y la desconfianza. Pero se llenó de gusanos y produjo un olor nauseabundo. Moisés se irritó Ajá. con ellos y a partir de entonces lo recogían todas las mañanas, cada uno de acuerdo a sus necesidades. ¿Por qué hay hambruna? Porque yo acumulo. Porque yo acumulo. Porque Me yo estaba- desperdicio también. Y también me estaba diciendo un diácono amigo que está ahora en una parroquia y aquí. Y entonces él me dice, les estoy hablando bien duro. Y yo les digo, como hay gente de tanto poder adquisitivo, todavía no he hecho ninguna exequia donde el difunto se lleve todo el dinero que tiene. Todavía no he visto ninguno. Tremenda forma de llamar la atención. Porque yo no estoy diciendo que no tengamos sentido del ahorro. Me encanta que aquí en este país todo el mundo tiene sentido del ahorro porque no hay retiro. Pero a veces nos parece insuficiente lo que tenemos en el banco y se va despertando la avaricia. Y entonces de la avaricia viene la corrupción tan campeante hoy, porque hay corrupción a todos los niveles. Ujú. Hay corrupción en el sobreprecio que cobro, hay corrupción en que dejo de pagar esto para superar esto, todo eso es corrupción. Hay que pagar los impuestos como son y menos mal que aquí se ven, porque en nuestros países hay que pagarlos y no se ven los impuestos, no se ven. Se van para el bolsillo de los gobernantes o no sé qué se hacen, yo no sé. Yo como tengo tantos años que salí de allí, pero este libro, sin poner Génesis que ya lo pasamos, es nuestra historia. Los 73 libros que contiene la Biblia, por eso se llama Biblia, biblioteca de 73 libros, es nuestro manual de vida. Si no la conoces, no sabes manejar tu vida. Empezamos por los 4 evangelios y con el Génesis. Y ahora vamos viendo, yo digo que así es como se debe leer, bueno, lo dicen los sacerdotes también, pero cuando estamos viendo el Éxodo, que como es el nombre del programa de hoy, Éxodo, Es liberación. liberación. Entonces nosotros nos vamos viendo identificados. No decimos, ese pueblo de Israel sí era terco, ¿verdad? Ya va. Vamos a hacer un poquito de lección divino con ella. ¿No nos parecemos nosotros cuando nos estamos quejando? ¿No nos parecemos nosotros con aquello en vez de decir gracias? Vimos hoy la nueva casa donde se mudó Ana Lili y su esposo y vemos la mano de Dios. Y yo se lo dije así, inspirada por el Espíritu Santo. Es un regalo de Dios. Claro, ellos dos han trabajado y están retirados. Es un regalo de Dios porque saben que ambos, ella y su esposo, le sirven en la iglesia. Entonces él no se deja ganar en generosidad. Y aquí tiene unos ventanales, tienen un pequeño, ya quedaron solos, ya sus hijas se casaron, la que ella creía que no se iban a casar. Ya me la tonta la Todo pobre. eso hay que decirlo porque ahí se ve la mano de Dios. Él es fiel. Y además es tan bueno, está viendo aquí que están murmurando y nos da pan. Así nos hace con nosotros. Todavía no les que estamos sirviendo el tanto por ciento, pero ese poquito, Él viene y da un regalo. Pero hay que tener ojos espirituales para ver todo el regalo que nos da cada día. Y a veces también en las reversas, en los reversos.
¿Ok? Bueno, seguimos. Él les dijo, el Señor dice, mañana sábado, día de descanso consagrado al Señor, cocinen al horno o hagan hervir la cantidad que ustedes quieran y el resto guárdenlo para mañana. Es decir, el sábado les daba lo del domingo porque el domingo era día del Señor, no de andar recogiendo. ¿Qué versículo, mi amor? Voy en el 23. Del 16. Ujú. Ok, Sí. ajá. Esta vez no dio, entonces ellos lo guardaron para el día siguiente como Moisés les había ordenado, porque esta vez no estaban acumulando por si nos faltaba, sino para el domingo en obediencia. Entonces esta vez no dio mal olor ni se llenó de gusanos. Hoy tendrán esto para comer porque es día de descanso en honor del Señor y en el campo no encontrarán nada. A pesar de esta advertencia, algunos salieron a recogerlo el séptimo día, pero no lo encontraron. Y entonces Moisés, pues obviamente que lo hicieron enojar. ¿Hasta cuándo se resistirán a observar mis mandamientos y mis leyes? Y nos dice cómo era el maná. El maná era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto semejante a las tortas amasadas con miel. El maná conservado en el arca. Después Moisés Inclusive, dijo, perdona que te interrumpa, muchos exégetas dicen que el maná es una prefigura de la Eucaristía. La Eucaristía, claro. Yo me puse ahorita a revisar porque después de que reclaman y les da el pan, a lo menos en esta Biblia no dice que luego reclaman porque es puro pan, tal vez en la otra sí. Y ya Dios les da después las codornices, pero me fue a leer más atrás. Es que ellos renegaban porque dicen, allá olíamos nuestras ollitas la carne. Entonces les da el Las pan codornices. y las codornices para que no estén extrañando su Yo carne. digo, ahora se revientan a puro pan. Wow. No, pura codorniz. Me estaban diciendo que querían carne, ahora No, pura carne. ahora que quieren también las carnitas de las ollas, ahora se revientan a puro pan. Hermana conservado en el arca. Después Moisés dijo, el Señor ordena lo siguiente, llenen un gomer y consérvelo para que sus descendientes vean el alimento. Toma un recipiente, coloca un gomer y deposítalo delante del Señor a fin de conservarlo para las generaciones futuras. Aquí vendría siendo como cuando reservan la Eucaristía. O sea, había un poquito guardadito. Lo depositó delante del arca del testimonio a fin de que conservara. Y lo comieron durante 40 años. Tenemos un poquito más de tiempo. Wow. Bueno, vamos a hacer la pregunta antes de cerrar y seguimos leyendo porque tenemos minutos extra. ¿Qué tanto confío en Dios y qué tanto lo obedezco? Porque aquí vimos cuánta desconfianza había y cuánta desobediencia y cómo vivían las consecuencias de su desobediencia, porque se encontraba ya y cuánta, podríamos también hacer esa reflexión, cuánto estoy acaparando para mí que le corresponde a otro. Ahorita Ana Lilia que tuvo que desprenderse de cosas que ya no le servían. ¿Cuántas veces tenemos lleno nuestros cajones o alguna habitación en especial con cosas que ya no uso? Que ya no uso, están ahí acumulando. Por ahí escuché en alguna Muy revelación bueno. privada, que no sabemos si sea cierto o no, pero me suena muy interesante, que una persona que así tenía su guardarropas, pues luego estuvo mucho tiempo pues a lo mejor llegó a pedir ayuda y estaba encerradita en su closet, su purgatorio era ese closet lleno de toda la ropa que no usaba. Entonces no podía, ahí estuvo una buena, tanto querías estar a tu Dios, pues aquí te toca un ratito. Oh, con Señor, tu Dios. cuidado, Sonia. Bueno, vamos ahora sí al número 17, el agua brotada de la tierra. Entonces partieron al desierto, no había agua, acusaron otra vez a Moisés. Otra vez a Moisés. Era el de donde se Intermedio, quejaban con Dios, pero el instrumento era Moisés. Dice, danos agua para que podamos beber. Y entonces pues Moisés se enojaba y dice, ¿por qué me acusan? Están provocando al Señor. El pueblo decía, Me es que encanta el estamos versículo torturados 4. por la sed. Dilo, porque a lo mejor ahí está. Entonces Moisés llamó a Yahvé y le dijo, Ya ¿qué se puedo nos hacer acabaron. con este pueblo? Que por poco me apedrean. Vamos Pero a hacer lo importante es la respuesta que el Señor le da. Yahvé respondió a Moisés, preséntate ante el pueblo, lleva contigo algunos jefes de Israel, lleva también en tu mano el bastón con el que golpeaste el río Nilo. El Señor da las instrucciones al líder y nosotros tenemos que obedecer al líder. Bueno, ya llegó el jefe. Se nos acabaron Se nos acabaron a las 2 minutos extras. extra y vamos a hacer una pequeña oración. Perfecto, Bueno, tenemos seguimos, tiempo. dice. Claro que sí. Sí. No, yo no he ido a Francia. Sí, es en Francia. También. Nuestra Señora de Fátima, en Portugal. Lourdes. Wow.
La presencia de María y de Dios. Sí, Señor. Eso es siempre- sine qua non. En los santuarios siempre queda una gracia. A veces Dios hace que hay alguna agüita y donde se ocurren muchos milagros. Entonces, a lo mejor no vas a ver un milagro visible era paralítica y salí caminando, pero de seguro que no te vas sin un milagro en tu alma de esos que no se ven. Sí. Ujú. Guadalupe.